Hola, buenas tardes, Miss Valeria. Nuevamente Hola, Carly, estamos buenas aquí. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Con contenta. ganas de hablar. Creo que nos quedan unas dimensiones más desde la última conversación, eh, en continuación con las dimensiones del ser que el proyecto educativo abarca, ¿no es cierto? Sí, justamente es eso. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, como sabéis, estamos aquí trabajando en el proyecto educativo. Nos estamos centrando en las dimensiones del ser y en este caso en las dimensiones del ser de por un proyecto juntas, que si recordamos lo que decía Miss Valeria, es que es todo lo que abarca el ser a la persona y a su entorno. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos un círculo de las dimensiones del ser y tenemos el ser como persona, emoción y su parte social. Luego trabajamos la parte comunicativa, la parte corporal, la parte creativa, la parte sustentable y sostenible, la de innovación y tecnología y la cognitiva. En este caso, y para organizarlo un poco mejor, vamos a trabajar hoy en la dimensión cognitiva y creativa. Y a partir de aquí, como sabéis, damos todo el paso a Miss Valeria. Bárbaro, genial. Bueno, Harley, hablamos el otro día un poquito de las otras tres dimensiones que digamos, dentro de nuestra filosofía las identificamos como las bases de la pirámide. ¿Por qué? Porque si emocionalmente, a nivel expresión y a nivel físico están fuertes o podemos tener eso de alguna manera en armonía, las otras dimensiones como que se suman de una manera mucho más fácil. Por eso siempre vamos a hacer mucho énfasis en el trabajo profundo de estas primeras tres, a cualquier edad que trabajemos. Esto es muy importante. Y estas Con son respecto al área, esta es para ¿cómo? recordar un poco a los compañeros y a las compañeras. Esta es la parte personal, emocional y social. Exactamente, y la física, ¿sí? Es importante decir que esas tres partes son las fundamentales por las cuales después apoyamos el resto del conocimiento. ¿Por qué? Porque creemos que si esos están fuertes y sólidos, ya cuando vayamos a aprender todo lo que tiene que ver con el área cognitiva, que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades concretas, las matemáticas, la literatura, la gramática, la ciencia, los conceptos de los tópicos de historia, por ejemplo, o química, o la física de los conocimientos, todo eso lo vamos a adquirir de una manera muchísimo más fácil. Y no solamente más fácil, sino que va a ser también dentro de la filosofía Montessori, van a ser de alguna manera adaptados a las capacidades del individuo. El área cognitiva en un ambiente Montessori serían, nosotros los tenemos divididos por áreas de aprendizaje. Y el área de aprendizaje va a siempre incluir actividades individuales y actividades grupales. Eso también lo nombramos anteriormente. Cada uno de las estrategias que utilicemos en el aula van a tener siempre la posibilidad de hacerlo individualmente y la posibilidad de hacerlo grupalmente. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que tanto para enseñar, por ejemplo, cómo se lee, cómo se escribe o cómo se estructura una oración gramatical, es importante saber que eso lo podemos hacer en forma individual, de acuerdo al conocimiento que tiene esa persona, pero también vamos a poder hacerlo en un grupo. Un grupo es un grupo reducido. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hablamos de alguna manera, abolir la instrucción generalizada de los conceptos. Esto de la estructura tradicional educativa, donde todos los chicos se sientan atrás de las mesas, en sillitas, escuchando todo un conocimiento absolutamente direccionado a todos, independientemente de las habilidades individuales, representa una dificultad. Y ahí es donde nosotros terminamos muchas veces lidiando con comportamiento o conducta o otro tipo de dificultades dentro del aula y no con lo que realmente... ahí paró, el perro, no sé si se escuchaba. Y no realmente con lo que necesita cada uno de los niños o niñas que están participando en esa clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La parte cognitiva
tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de adquirir conocimientos, conocimientos concretos, conocimientos empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender cómo cognitivamente aprenden las personas con las que estamos trabajando, tendríamos que hacer algún tipo de evaluación inicial. Le vamos a llamar evaluación, diagnóstico, escaneo, ¿sí? Eso tiene que ver con que vayamos uno por uno yendo por determinada checklist o plan de estudio en el que sepamos e identifiquemos en qué nivel está cada una de esas personas con las que estamos trabajando. Una vez que tenemos identificada la parte cognitiva del grupo social con el que estamos trabajando, independientemente de los temas de conducta o de la educación adicional que puedan llegar a necesitar, estamos trabajando con ya una información que sabemos de dónde vamos a partir, ya sea para enseñar matemáticas, lenguas, ciencias, para lo que sea. Este diagnóstico inicial lo que nos da es un plan de estudio, un plan individual de enseñanza para cada uno de esos chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vamos a hacer individual, vamos a enseñarle uno a uno a esos chicos, sino que nos van a dar una información suficiente e importante para que podamos armar grupos, target groups se llaman, los grupos, los focalizados de aprendizaje, porque somos conscientes que no vamos a poder todo el tiempo enseñar lo mismo a todos, porque cuando tratamos de hacer eso, es cuando terminamos teniendo un grupo de chicos que ya tienen que ser removidos de la clase, otro que estamos constantemente manejando la conducta y el comportamiento, otros que les va a ir muy bien y van a generar más seguridad y más confianza en sí mismos, y lo único que logramos es un gap y una división cada vez más grande entre grupos y otros. A veces lo que pensamos es, ¿y cómo voy a hacer para enseñar, por ejemplo, no sé, división con dos números a un grupo mientras que hay otros que no saben sumar? Por ejemplo, esta es una pregunta muy típica que les pasa a los maestros. ¿Cómo cognitivamente voy a hacer algún tipo de enseñar de manera efectiva a todo ese grupo? Es muy simple. En las aulas generalmente vamos a tener muchos chicos, la verdad, hay muchas chicas. Los vamos a tener agrupados. Los grupos pueden ser de 10, de 15, de 12, de 6. Y lo más importante es que el aula tenga acceso a determinados elementos o determinados em, materiales para que cuando yo esté trabajando con un grupo de 10, los otros puedan trabajar con lo que puedan hacer, con lo que tengan, con las capacidades independientes puedan trabajar. Puede ser que en realidad en muchas de estas aulas haya un solo adulto o hayan dos adultos. Esto también tiene que ver con la organización de cómo vamos a trabajar con ese otro adulto en la clase. Es importante siempre como tener esa dimensión que parece tan obvia o no obvia de que no es una tarea imposible. Eso quiero decirlo. No es imposible trabajar con un grupo, enseñarles lo que necesitan saber, tener otro grupo donde la atención va a ser menos directiva o direccionada, y un grupo que necesita, por ejemplo, una ayuda más concreta. Entonces, hay maneras de poder enseñar la parte cognitiva que necesitan los alumnos de manera ordenada dentro de la identificación de las habilidades emocionales, habilidades cognitivas individuales. Hay una manera posible. Esta dimensión es la que nosotros tenemos claro que va a responder siempre a un currículum nacional, o sea, hay determinados conceptos que a través de los grados se tienen que saber. Esto también es adaptativo dentro del sistema Montessori o del sistema del proyecto de educación que estamos tratando de generar, porque somos conscientes que cuando surgen determinadas dificultades es muy difícil hacer lo que llamamos nosotros forzar el aprendizaje de ciertos conceptos que no hay permeabilidad para que se aprendan. Eso es un punto importante. Es un escaneo, es sacar la temperatura al aula, es ver qué se va a poder enseñar y manejar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a ese grupo. Eso es muy importante. De esta manera hacemos lo que se llama una forma
catering se dice en inglés, de adaptar la educación a los diferentes grupos a través de sistemas de diagnóstico inicial, para después separarlos en grupos, para que después sea efectiva la enseñanza cognitiva. Esto con respecto a lo cognitivo. No sé si tienes alguna pregunta, Harley. Tengo muchísimas preguntas en este sentido porque creo que entramos como en la parte que más los maestros, como dices tú, y hoy las maestras puedan tener inquietudes al respecto. Eh, Sí, nosotros, porque por un proyecto juntas o en este proyecto educativo exclusivamente hablamos de lo que comentabas tú, ¿no? De esa importancia de la parte personal, social, emocional, física, porque hay unas conexiones neuronales que si esas conexiones no están listas, porque esa parte no se ha hecho, los nenes no van a estar activos, no van a estar dispuestos. Hay algo que es súper importante y que es tener la inquietud, ¿no? Al aprendizaje. Eso es algo que todos los nenes y las nenas nacen con ello, pero que se pierde en el sistema y que es súper triste. exactamente. Parte de esa parte tiene que, o de esa problemática tiene que ver con que nosotros no acompañamos al nene, como decía Miss Valeria en las anteriores, en el anterior vídeo concretamente, no le vemos, no le permitimos, no le conocemos. Y si ahora con esto que nos dice Miss Valeria, de aparte de verle, hay que hacer una observación de ese nene y de esa nena y de ver cuáles son las carencias o cuáles son más bien que las carencias, dónde hay que reforzar, ¿no? Dónde hay que hacer el trabajo para permitir que se hagan esos grupos y empezar a trabajar. Entonces, a partir de ahí, mi pregunta es, en Ujú. estos ámbitos donde estamos hablando que hay 50 alumnos, por ejemplo, vemos instituciones en las que en el caso concreto de Montessori, ¿no? La dirección, la directiva, lo que son los adultos, están trabajando con los nenes pequeños, porque hay una formación continua, porque se supone que este trabajo de setter se hace cuando el nene está pequeño. En los colegios grandes, en los colegios, perdón, por ejemplo en Colombia, los adultos están en los grados superiores porque ese trabajo se ve que no se ha hecho, entonces tenemos a un nene de 15, 16, 17, 18 años, un adolescente que no ha trabajado el comportamiento, que no ha trabajado el amor al colegio, Claro, no se ha hecho el claro. ciclo y estamos todavía en edades adultas trabajando en algo que no tendríamos que trabajar. Entonces, por eso creo que puede ser que no se entienda muy bien el que diga un maestro allí, porque estoy muy segura, una maestra que diga, Dios, ¿cómo voy a tener 50 alumnos y me estáis diciendo que se puede cuando no puedo tener ni a dos porque revolucionan la clase? Entonces me gustaría ahí como que nos dieras un poquito más de vitamina porque creo que es un tema muy importante como lo has dicho tú y no se ve hasta cuando no se ha hecho, pero claro, es un trabajo muy grande que viene detrás. Es un trabajo muy grande, pero también mientras te escuchaba me di cuenta que de alguna manera hay una educación que tenemos que proveer a esos maestros y maestras que trabajan, ¿no? Y tiene que ver con la importancia, bueno, esto es muy específico, ya es muy pedagógico, de lo que se llaman los periodos sensibles de aprendizaje, ¿no? María Montessori hablaba de los sensitive periods, los periodos sensibles de aprendizaje, las tendencias naturales que tienen cada uno de esos seres que acabas de describir, que vienen con todas las habilidades y todas las capacidades, más allá de que algunas estén más desarrolladas que otras, que tengan las posibilidades de que en esos periodos, ventanas de aprendizaje, esas capacidades sean motivadas y nada, y alentadas, ¿no es cierto?, de alguna manera, de la manera correcta. ¿Qué pasa cuando eso no pasa? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Y después, lo que sí tengo que tener, como hacer como una gran salvedad, es que claramente si hay una persona de 15 años que nunca haya llegado a pasar por un periodo en el que hayan tenido la posibilidad de desarrollar esas habilidades de manera correcta, vamos a estar haciendo siempre como un catching up. Estamos como siempre corriendo lo que no alcanzamos, ¿no? Y por eso es importante que el proyecto educativo lo que busca es que pues, empecemos a generar un cambio de paradigma para que no existan ya chicos en el futuro de 15, 16 años que estén todavía tratando de armonizar partes de su ser que tienen que haber sido eh, eh, respetadas, cuidadas y motivadas a los 5 años, por ejemplo.
Y que sin embargo el sistema, por querer hacer una especie de, lo que hablaba anteriormente, de forzar un aprendizaje determinado que tiene que ver con esos grados que tenemos que pasar, esos exámenes, es que estamos perdiendo la evolución natural y orgánica de cada uno de esos individuos. Y después nos lamentamos a los 15 años porque no nos está respondiendo, claramente. Es muy difícil. Y no estamos buscando desde acá desestimar que en un grupo de adolescentes, esto que yo estoy explicando, en este momento de los grupos de foco, de aprendizaje sean posibles, cuando tenemos por ahí ya con características de adultos físicas que puedan responder a un medio ambiente apropiado con tanta naturalidad. Eso creo que Harley lo quiero aclarar porque si no estaría faltándole un poco el respeto o no, o tratando de decir que es posible hacer algo cuando es muy difícil. Lo que sí quiero decir es que cualquier medio ambiente en donde se respete lo que esa persona es, lo que siente y lo que sabe, y lo hacemos como el reconocimiento de eso en grupo y con conciencia, tiene que generar un impacto. Creo que desde el proyecto educativo que lo que buscamos es que cada una de las personas que estén involucradas sientan esto en su corazón de la misma manera, ¿sí? Y que de alguna vez nos desprendamos de alguna manera del conocimiento cognitivo forzado, académico forzado y de resultado forzado que estamos acostumbrados en el sistema educativo tradicional y por ahí forzarnos más, forjarnos más en otro aspecto. Y de la mano de esto decir que la parte cognitiva, María Montessori la trabajaba siempre con proyectos concretos. Por ejemplo, ella no estaría enseñando, no sé, estadística o matemática por ejemplo, de adolescentes en la forma convencional, sino que la haría en la forma aplicada a un proyecto concreto. No nos olvidemos que María Montessori trabajaba, por ejemplo, el concepto de granjas educacionales en la adolescencia, que tenían que ver con que, por ejemplo, los proyectos sean dados para los adolescentes en hacer todo el manejo financiero, de producción. Entonces ya no se enseñaba matemáticas, se enseñaba con un proyecto concreto, con darle herramientas para que esos chicos pudieran salir a trabajar, no que solamente aprendieran algo en papel que después no les sirviera para nada. Eso también es importante. Y ese es un cambio que nosotros queremos hacer en la educación a los adolescentes, que trabajemos por proyectos concretos en donde ellos ganen una habilidad que pueda ser aplicada en la vida real. Porque si no, seguimos, eh, no estamos enseñando conceptos que puedan ser aplicables a la realidad y al contexto social en donde viven también. ¿No es cierto, Harley? Porque si no hay trabajo y necesitan ganar una habilidad manual y necesitan saber manejar su dinero y necesitan saber cómo, cómo funcionan las finanzas concretas en la vida real, no sirve que te enseñe lo que generalmente se aprende en las escuelas. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar dentro del proyecto educativo. Eso desde ya, ¿sí? Y eso lo tenemos que, todavía está, obviamente, no, gestándose, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser concretamente en la realidad? La pedagogía. Eh, la pedagogía en sí, que tiene que ser project-based, que tiene que estar basado en proyectos concretos, para que se trabajen con variables concretas y reales, que las puedan llevar como algo, como un entregable para que ellos lo puedan aplicar a su vida, no como un conocimiento elipsado de la realidad, ¿sí? Es muy lindo aprender filosofía y está muy bien, o está muy bien aprender conceptos abstractos, pero si yo no lo puedo llevar a mi vida concreta, es donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos lidiando con comportamientos, con, con con problemas de salud mental, con otro tipo, porque hay como un gran vacío que no está llenado. Eso es muy importante. Con Bueno, respecto, María, si quieres, a no sí, ser de que quieras hablar un poco más o vayas a finalizar con la parte cognitiva, me gustaría preguntarte, después de este año de trabajo de campo, eh, donde hemos tenido casos concretos, hemos tenido incluso un sí, caso que estaba ya sí, excluido del sistema educativo y ha vuelto dentro sí, del sistema educativo, eh,
sobre todo un poco para comentar, porque antes hemos dicho que los nenes pues tienen que aprender eso en unas etapas pre, ¿no? Entonces, en el momento en el que no se ha aprendido, no se ha hecho ese sector, ¿cómo se hace después de esta evaluación que nosotros hemos hecho, de este trabajo de campo? ¿Cómo se hace? Nosotros en realidad, Harry, esto lo sabes, nosotros tuvimos que de alguna manera volver a las bases, ¿no? Con muchas de las cosas que trabajamos. ¿Por qué? Porque está probado que cuando hay un gap y un agujero, se pierden lo que se llaman los bricks, los ladrillos de aprendizaje. Ese ladrillo que no está ahí, es muy difícil volver a sumar un conocimiento a un ladrillo que no existe porque se cae. Entonces, nosotros tenemos que volver de vuelta, volviendo al sistema de escaneo que hicimos, este diagnóstico inicial, para ver dónde estaban esos agujeros de aprendizaje y volver a lo más simple, a la base más concreta. ¿Para qué? Para empezar a lograr cosas muy simples como tienen que ver con la concentración. Mira, ni tanto ni tan poco, con la capacidad de vincularme con lo que estoy haciendo, empezarlo y terminarlo, algo tan simple. Pero sin embargo, los maestros, y esto lo saben muchísimo, que una de las dificultades más grandes es tratar de que algún alumno o alumna se mantenga en el trabajo que tiene que hacer. Estamos hablando de algo tan simple como quedarse sentado o poder terminar o finalizar lo iniciado, que es un aprendizaje tan importante. Porque más allá de lo que estemos aprendiendo, el empezar algo y terminarlo es una habilidad para, aplicada absolutamente a toda la vida. Porque si no, si empezamos mucho y no terminamos nada, es un inconveniente que llevado a largo plazo afecta tu vida en el sentido más profundo. Porque inclusive el trabajo personal se empieza y no se termina. Entonces el proceso de empezar y terminar, que parece dentro del sistema educativo algo tan simple, no es tan importante. Es lo más importante casi de la vida. La vida de cada uno, cuando empezamos algo, lo vamos a terminar, de la manera que sea. Probablemente, y en esto ya no buscando que esté bien o que esté mal, pero sí el ciclo completo. Los ciclos son importantes. Los ciclos son los ciclos de la vida. Los ciclos son lo que empieza, se desarrolla y se termina. Empieza de una manera y se transforma y evoluciona para generarse otra. Entonces, nosotros en las intervenciones concretas, básicamente tuvimos que ir a conceptos muy simples, a procesos de aprendizaje muy simples. Cuando dices Y simple, cuando te preguntan refieres, por ejemplo, como a los tiempos, ¿no? Pues hemos tenido nenes cómo que, a los por ejemplo, esta tiempos, nena que estaba fuera del sistema, que empezó con 1 minuto, con 2 minutos de poderse sentar a hacer una tarea porque no estaba adquirida esa habilidad. el entrenamiento, claro, nosotros lo que trabajamos es simplemente en el entrenamiento de la extensión del tiempo que ella podía sentarse o no. ¿De qué manera? ¿Cómo entrenamos un músculo? Es que yo no voy a empezar a entrenar un músculo cargando 25 kilos, voy a empezar con 2, ¿sí? Es progresivo. Entonces, esto que parece tan simple, tan racional, no es tan racional y simple en la vida escolar. Estamos siempre corriendo y no dándonos cuenta que en realidad el terminar rápido o el no darle tiempo o el seguir gritando o pidiendo o yendo al próximo concepto, lo único que generamos es un gran dolor de cabeza para el año siguiente, y para el año siguiente, y para el año siguiente. Entonces, ese tiempo nunca que nos tomamos en realmente plantar los cimientos correctos es un tiempo perdido. Jamás. Jamás es un pie de tiempo perdido. Lo que no se hace a tiempo no se logra, o sea, se paga las consecuencias constantemente. Y las consecuencias en realidad tampoco las perdemos nosotros, las pagan los chicos o las chicas, que en realidad lo que termina pasando es que quedan fuera del sistema. Y cuando fuera del sistema, encima quedan fuera del sistema para ser culpados ellos por estar fuera del sistema. La culpa es de ellos. Entonces, es un gran cambio de paradigma educativo. No le dimos el tiempo, ellos lo necesitaban, no se lo dimos porque tenían que aprender,
porque seguimos una currícula que tenemos que cumplir, el tiempo no se lo doy, el nene más se atrasa, más queda separado del conocimiento concreto o con muchos baches de aprendizaje cognitivo y a la larga nos vamos quedando con más y más individuos fuera del sistema y después nos quejamos probablemente porque hay falta de, o sea, la conducta o la manera de comportarse es muy difícil, hay problemas de agresividad, de frustración, de emocionales, y después esto como que nos quejamos muchísimo más de esto. Bueno, claramente ya va a ser incontrolable, porque el trabajo más pequeño no se hizo. Este va a ser, creo que es el core, el centro de la filosofía nuestra. Y ahí es donde creemos que podemos gestar la diferencia. Y sobre todo también, bueno, desde qué promovemos, qué proveemos cognitivamente para el aprendizaje para que sea rico y para que sea también, de alguna manera, que haga como una especie de emparentamiento con la realidad. Eso es muy importante, porque si no vamos a terminar trayéndole elementos a su aprendizaje que sean muy extraterrestres a su realidad de todos los días. Si ellos vuelven a su casa y pasan ciertas cosas, nosotros no podemos elegir cosas que se alejen muchísimo de su realidad. Podemos usar su realidad para poder ser aprendizaje. Eso es muy importante, que su realidad sea su aprendizaje y no que su realidad sea un, el lugar donde no pasa nada, donde todo muere, donde, ¿sabes? Eso es importante. Hubo algo Para ir que a la parte dijiste, creativa, perdona que te no, interrumpa. no, Hubo una parte que creo que fue esencial y se vio mucho en ese trabajo de campo que se realizó, y es ver cómo la aceptación, cómo el amor, cómo la buena relación con el maestro o con la maestra es total. importantísima para que el nene, por precisamente esa buena relación, sale de ese permitir por parte de él o la maestra, de verle, visibilizarle, pero luego de permitirle ser exitoso. ¿Cómo le permite ser exitoso o exitosa a una nena? Pues dándole una tarea que pueda terminar. Entonces ahí es donde habla Miss Valeria de permitirle empezar algo y terminar, y a partir de Los ahí se pequeños torna logros, en unos pequeños logros que lo que hace es que los vas extendiendo en el tiempo. Creo que eso también eso. es importante, y apuntaría yo que hemos tenido, por ejemplo, un nene que ha repetido 4 veces primero, y sin ser nuestro objetivo del proyecto educativo, porque bueno, aquí Miss Valeria es más la parte de pedagogía, pero lo que es la parte pura de nuestro proyecto educativo no era exclusivamente y no era directamente el objetivo, por ejemplo, con este nene que tuvimos, no fue que aprendiese académicamente. Pero después de los 3 meses de intervención, el aprendizaje que tuvo fue el que no había tenido en 4 años. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, justamente lo que dijiste, hay algo fundamental que dijiste que yo no lo había nombrado, que tiene que ver con las victorias, las victorias, ¿no? Yo le llamo las victorias. ¿Qué quiere decir? Claramente, cuando alguien no puede hacer algo, si nosotros ese algo se lo ponemos adelante para que lo haga y no lo puede hacer, eso lo único que hace es generar más y más y más frustración, más y más falta de confianza en sí mismo, más y más desmotivación, apatía. Muchas veces no es ni siquiera apatía, sino que es bronca y eso se expresa en agresividad. O sea, hay muchísimas maneras. O nada, o realmente me meto para adentro, Deserción o escolar, que es uno de los niveles más altos que deserción tenemos aquí escolar, en la zona. totalmente. También puede pasar que mi cuerpo empiece a expresar síntomas de estrés, me muevo o tengo tics o hablo mucho, o sea, la manera del cuerpo de expresarse puede ser en muchísimas maneras. Entonces, las pequeñas victorias tienen que ver con el reconocimiento, y de vuelta vamos a volver al diagnóstico y al evaluar qué sí puede hacer. Para empezar por algo muy simple, aunque sabemos que ese chico o esa nena lo va a poder hacer instantáneamente, pero ya el hecho de hacer algo que uno puede empezar y terminar y que puedo ser
exitoso, que logro la victoria de hacerlo, de terminarlo y de hacerlo bien, y tener esa especie de reconocimiento personal de que pude, es lo que va a hacer que yo pueda, la próxima vez que encare otro tipo de trabajo, lo haga desde un lugar de confianza y no desde un lugar de frustración. Y ahí va donde lo que fuimos haciendo nosotros fue levantar más y más y más la vara, ¿no? Empezar a complejizar lo que le estábamos ofreciendo para que de manera progresiva ellos vayan logrando esas pequeñas victorias que fueron de alguna manera llenando ese espacio vacío que tenían de aprendizaje antes de venir. Y no es que se hizo magia, simplemente lo que se hizo fue devolverle la confianza en sí mismo en principio, dándole algo que sabíamos que podían hacer. Ya lo sabíamos, no era que nosotros no sabíamos, sabíamos que lo podían hacer y por eso se lo dimos. Y empezamos de vuelta. Es un poco eso, me parece. Y creo que tiene que ver con eso que dijiste y con otra cosa que también que tiene que ver con el amor y el respeto, ¿no? Que bueno, que eso es lo que buscamos todos y que creo que es algo que, si bien entiendo, los maestros estamos muy cansados y las condiciones a veces laborales son difíciles, ¿no? Siempre quiero tener conciencia de que somos seres humanos los maestros y las maestras, somos seres humanos. Es importante también seguir preguntándose y estar en la carrera correcta, ¿no? Eso también es importante. Seguir preguntándose a sí mismo y reflexionando, esto es lo que quiero hacer y por qué lo hago, ¿no? La gran pregunta de por qué estoy en la docencia es una pregunta que nos tenemos. Uno no está en la docencia si no es por amor. Yo soy muy convencida, no sé por qué digo una barbaridad y este es mi juicio, pero yo creo que cualquier persona que trabaja en un ámbito educativo lo hace por el amor. Eh, es muy diferente que trabajar en un banco o digo, hay algo que tiene que ver con la vida misma y con los procesos evolutivos de crecimiento, con el ver cómo una persona se va desarrollando, cómo va floreciendo, que tiene que ver con el corazón. Entonces, eso es importante que nos lo recordemos cuando estamos en momentos de mucho límite. Y realmente, si no podemos hacerlo, también saber retirarse del ámbito educativo. Yo creo que necesitamos personas con pasión. No creo que sea suficiente decir, bueno, pero, y quejarnos. Bueno, si nos quejamos, podemos buscar otras alternativas si es posible. eh, Sería interesante que lo contemplemos, siempre desde el lugar de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Me parece muy importante eh, La reflexión que de nos recordemos, cuáles son las sí, motivaciones de por qué estoy aquí, sí, ¿no? Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. si estoy aportando, si soy positiva Siempre teniendo en cuenta a que la esta vida. niñez, y totalmente darle, porque la niñez es lo más precioso y a lo que y lo más vulnerable, nosotros tenemos que estar ahí para protegerlos, para cuidarlos, para amarlos. Que nos pregunten a nosotros los adultos que todavía llevamos cosas de nenes que lo recordamos mucho y nos duele mucho, Totalmente, porque siempre van a totalmente, estar ahí. Era cuando estábamos Clara, vulnerables, cuando estábamos más pequeños, cuando estábamos aprendiendo del otro, permitiendo que el totalmente, otro nos enseñara y cuando no sabíamos y no podíamos defendernos, no sabíamos cómo analizar esa claramente. situación, cómo entenderla. Mm, Así que me mm, alegra mucho que nos des esa reflexión y terminar esta parte sí. cognitiva con esa reflexión es súper importante. Pero bueno, nos vamos a lo de la parte creativa, la Sí, dimensión. la parte creativa en realidad quiero ser como, que hace mucho que estoy hablando del otro y esta es la parte con más libertad si quisiéramos. La creatividad, quiero decir primero que no tiene que ver con el arte solamente. La creatividad existe en absolutamente en todas las dimensiones que acabo de nombrar. ¿Sí? Entonces, la creatividad es como ese polvo mágico que le podemos poner a absolutamente todo lo que hacemos. Eh, la creatividad es lo que también nos hace seres humanos. A mí me parece que esos momentos de expansión, de generar, de explorar, de ser libres, tienen que ver con absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, la creatividad en este sentido lo que invita dentro del proyecto educativo es a lo siguiente, que todo puede ser un proyecto creativo, que la base de la creatividad tiene que ver con la posibilidad de la exploración,
y y básicamente con algo muy simple. No hay cosas que estén bien o estén mal, hay elementos creados, creatividad para ser ofrecidos al mundo. Si hablamos específicamente de creatividad dentro del aula, lo que vamos a estar hablando es de la posibilidad de usar nuestras manos y de poder generar o crear diferentes alternativas a lo que estamos haciendo, la libertad para poder hacerlo de esa manera. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si estuviera haciendo un proyecto de geografía, que la creatividad no tenga que ver con que voy a estar escribiendo de una enciclopedia exactamente todas las características que tengo que escribir de una montaña, sino que también la pueda hacer, o sea, con mis propias manos, con arcilla, con, con cartulinas, con lo que sea, la creatividad de poder hacer algo concreto, que lo pueda tocar, que lo pueda ver, que lo pueda pintar, que lo pueda mover, que lo pueda, que haga un movimiento, esa es la creatividad también. La creatividad es también el arte, también es la cocina, el comer bien, la creatividad está puesto en absolutamente todo. Eso también es importante saberlo. Y si hablamos de arte en sí, la creatividad lo que tiene es poder hacer que cualquiera de los individuos se expresen con la libertad más grande, ya sea actuando, cantando, bailando, pintando, escribiendo, eh, libertad para crear. Esa es la creatividad dentro del proyecto del proyecto educativo que tenemos. Y otra cosa decir también, que el espacio de creatividad no se limite a un espacio de tiempo dentro de él, y por eso lo dije, Espacio. dentro del día, Ujú. exacto, de 9 a 10 de la mañana, arte, que sea un lugar de libre acceso. De hecho, en Reggio Emilia, que es una filosofía que siempre fue muy de la mano de María Montessori, nosotros esto lo hablamos, ellos tenían lo que llamaban el atelier. El atelier de las escuelas estaba en el medio, ¿sí? Las aulas convergían a el atelier. El atelier era un lugar de creación donde la movilidad libre, que eso también es otro aspecto que tenemos que hablar en algún momento, que tiene que ver con que en una escuela ideal habría movilidad. O sea, yo me puedo quedar en el aula escribiendo o puedo salir a hacer algo creativo y volver y llevarlo al aula, ¿no? La movilidad es algo que también es como un poco avanzado, porque a veces estamos hablando de la seguridad de los chicos y saber que están todos bien, pero es importante la movilidad. Y en Reggio Emilia, el atelier estaba en el medio, era el corazón de la escuela, para que la creatividad sea accesible, constante y sea un espacio también colaborativo y cooperativo, ¿no? Y colectivo, así como individual, ¿no es cierto? Eh, Así que creo que desde la creatividad yo me inclinaría un poco a esto porque no es algo que podemos hacerlo en una caja y definirlo de determinada manera, pero sí como el concepto de creatividad como una creatividad libre y aplicable a todos los ámbitos del ser. Sí, Porque bueno, ¿no? Esto es lo que dices tú, la creatividad no tiene que ver con un espacio, con un momento, es algo que se maneja dentro de la institución, que tiene que fluir en matemáticas, en ciencia, en historia del arte, que se tiene que permitir, claro. es como un permiso. Pero, Miss Valeria, y si a mí me preguntan o me piden hacer un caballo, dibujar un caballo, y yo dibujo un rectángulo, ¿qué me Es dirías? un caballo. Es mi caballo, es mi Claro, caballo. sí, sí, Es ese permitir, totalmente. ¿no? Porque es como a un Picasso le permitimos trabajar formas triangulares pero luego a lo mejor en una institución nos viene un nene o una nena. Y parece, sí, y además parece como que lo que me acabas de decir, yo te digo, ¿cómo me estás preguntando eso? Pero la verdad que no es tan simple, está bueno aclararlo. Claramente, un caballo, si para vos es un triángulo, ese es tu caballo, y eso es importante, porque si no lo que hacemos es acortar la capacidad creativa. Y voy a decir otra cosa que es muy interesante.
este proceso no es tan interesante para los alumnos como lo puede llegar a ser para los maestros. Volviendo al maestro, que el maestro pueda tener la capacidad de ser creativo en sus propias lecciones. Y yo estoy segura, inclusive, que si a los maestros les sacáramos la cantidad de papeles que tienen que llenar, la cantidad de objetivos que tienen que cumplir, la cantidad digo, de esta cosa de hicieron, Procedimientos, enseñaron, requisitos. ahí está, y vinieron a leer, bueno, nada, las tablas del 5 del 7 del 8 del 9 bueno, esto que yo ya ni lo sé porque ya no me concentro más en ese tipo de aprendizaje, me trato que no, que se ocupen otros. Si tuviéramos la flexibilidad y la creatividad de poder enseñar esos mismos conceptos desde nuestra propia creatividad, porque todos la tenemos. Eso también es importante. Alguien me diga, no, yo soy cero creativo. Es una gran mentira. Porque en realidad lo que a esa persona le dijeron es que la creatividad tenía que ver con pintar bien, ¿no? Y le mostraron por ahí, a no sé, a una pintura de Van Gogh, y le dijeron, esto es la creatividad perfecta. Bueno, no. Justamente el maestro que dice que no es creativo o la creatividad no es lo mío o el arte no es lo mismo, no es lo mío, yo le invitaría a preguntarle qué es el arte y qué es la creatividad. Todos somos artistas y todos somos creadores, todos. Y justamente porque al ser instruidos de alguna manera, el triángulo no era un caballo, es que todos terminamos diciendo que no somos creativos o que no somos buenos en eso. Y no es una verdad. Todos tenemos la capacidad de hacer algo creativo de lo que hagamos, de lo que enseñemos. Y de Y aprender la la creatividad, creatividad es algo que también se aprende, se desarrolla y se explora. O sea, que es algo que se totalmente, puede adquirir. también, por supuesto, claro. Pero también mira, algo que yo siempre aprendí de trabajar con muchos equipos, que es increíble, pero todos los seres humanos son creativos. El ser humano que está alrededor tuyo siempre te va a decir algo, o va a traer algo, o va a querer presentar eso mismo que querés presentar vos de una manera diferente, y ya eso es creatividad. Que todos lo podamos ver de una manera diferente, lo podamos explorar, expresar, presentar de una manera diferente, ya es creativo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Por eso los planes curriculares son tan más interesantes cuando son co-creados entre grupos diferentes de maestros, porque cada uno trae su propia creatividad. Y eso es lo que a mí me gusta muchísimo del planeamiento que trabajamos, por lo menos a nivel Montessori, que tiene que ver con ese brainstorming, ese mind map que ponemos enorme, en donde cada uno del mismo tópico le da su mirada y se transforma en un proceso tan creativo y tan rico, porque esos alumnos y alumnas van a recibir ese mismo concepto con la mirada de 7 maestros diferentes. ¿Por qué? Porque todos lo miran de un ángulo diferente, la misma realidad. Es impresionante. Les digo que yo lo he visto en acción esto, y he visto a los maestros en acción dando lo mejor de sí mismos cuando tienen la libertad y el permiso para creativamente enseñar. Y no Sí, limitas, no limitas, no tiene que haber un solo modelo, pueden haber cuantos modelos. Y eso para qué ayuda, o sea, para qué ayuda el que, como dices tú, hayan diferentes formas, diferentes formas también de pensar, ¿no? Que entonces permitimos claro, que hayan más personas, sí. permitimos que hayan más maestros. Y otra cosa, que también es importante que hay unos tenemos mejores habilidades que otros o tenemos mejor inclinación para la matemática y otros somos más de lo, de verlo no tanto desde el lugar matemático, pero sí del lugar del lenguaje y de la riqueza entonces, en eso todos también tenemos algo que proveer a lo mismo, es de vuelta. Es todo muy holístico, es todo muy convergente, es todo muy divergente, es todo interconectado. Y esa es la No riqueza, que sea un limitemos, sistema, no categoricemos, permitamos, exploremos y sí, hagamos un poco la labor de científicos, ¿no? Que y, es te, y probar, explorar
y permitir, Y probablemente nos divirtamos más, Carly, muchísimo más. Eso seguramente. seguro, Y ¿eh? aprendamos más Eso también, seguro. seguramente. Pues no sé si quieres Sí, terminar sí. con alguna frase, con algo. No, la verdad que creo que hoy hablamos de estas dos dimensiones que, si bien son un poco dispares, de alguna manera se juntan, porque creo que lo que quise decir es que la parte creativa se puede aplicar a la parte de los tópicos que se enseñan en la escuela curriculares, que también quiero decir esto, no es que estamos diciendo abolamos absolutamente cualquier tipo de instrucción con algún tipo de secuencia de aprendizaje, para nada. Estamos seguros y nada, si no, no seríamos educadores, que hay ciertas conceptos y conocimientos que tenemos que saber porque nos van a servir, por lo menos por ahora, para, no sé por cuánto tiempo igual, eh, en el mundo que vivimos, en la realidad, pero bueno, adaptémoslo a algo concreto y algo usable en la vida que llevamos hoy por hoy. Vuelvo a traer lo mismo que digo siempre, todo la tecnología trajo un grande cambio en el mundo, en los paradigmas, en las creencias, en la forma de actuar. Digamos, la tecnología afectó de alguna manera las relaciones sociales, las relaciones con la tecnología a través del teléfono, ¿no es cierto? Y sin embargo, las escuelas siguen teniendo las mismas condiciones físicas, por lo menos de siempre. Es un edificio con una puerta, con muchas aulas, todas separadas una de otras, en todas hay mesas, en todas hay sillas, en todas hay un whiteboard en adelante, digamos, de hecho, donde se sienta el maestro es adelante de los chicos, o sea, y eso es donde yo sigo preguntando cómo puede ser que avancemos en un montón y sin embargo la escuela sigue luciendo por lo menos de la misma manera. Es como muy fuerte, Pues con muy esa fuerte. reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Miss Valeria, por habernos acompañado y nos vemos en otra. Gracias a vos. Un abracito, muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos la próxima. Un Chau, chau. abrazo. Adiós. Adiós.